Hola, bienvenidos a un nuevo programa de este canal que hemos denominado Oye Israel y que está destinado a encontrar nuestras raíces hebreas por la fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y habíamos dicho en la última intervención que íbamos a tocar el tema de la carta de Pablo, la carta a los Gálatas, porque considero que es la carta más mal interpretada de casi todas las que él escribió. Pero entiendo que para poder ahondar y abordar este tema, es importante que primero vayamos a un tema anterior, a modo de introducción, porque toda la carta de Gálatas habla de eso, y me estoy refiriendo concretamente al concepto de salvación. Se hace necesario entender este concepto que claramente es muy conocido, todos escuchamos hablar de salvación, pero también es tremendamente mal interpretado. Al punto resulta tan controversial el concepto que aún se discute en qué consiste, de qué se nos salva, si la salvación es permanente o si se puede perder, a pesar de que creemos en Yeshua. La Biblia, en las ocasiones que menciona el término y cuando salvación es leída, aparece en todos los tiempos verbales. Aparece en el pasado, por ejemplo, en el 1 Samuel, capítulo 11, versos 13, donde dice que hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Pretérito. También aparece en presente. Por ejemplo, en el Salmo 3, verso 8, la salvación es de Yahweh o de Jehová. Y también, claramente, habla de la salvación en futuro. Por ejemplo, el Salmo 13, verso 5, donde dice: mi corazón se alegrará en tu salvación. Esta particularidad, no es un dato menor, debe llevarnos a la convicción de que la salvación es un proceso, pasado, presente y futuro. Es un proceso que transcurre en el tiempo, justamente, y que no es una cuestión instantánea, como algunos hemos creído. De hecho, comienza cuando creemos en Yeshua y nos entregamos a Él, es decir, cuando su obra salvífica nos es entendida, nos es revelada, y nos convencemos que Él es nuestro suficiente Salvador, que Él pagó el precio de nuestra maldad, y culmina cuando Él regrese y seamos resucitados. O sea, la salvación está relacionada con su primera y su segunda venida. Salvación entonces es bien diferente de nacer de nuevo. Nacer de nuevo es el acto primero, es decir, que cuando comprendemos quién es y qué es lo que hizo Yeshua por nosotros, lo confesamos, nos arrepentimos genuinamente de nuestra pasada manera de vivir y nos convencemos que debemos seguir sus pasos, comprender y poner por obra sus enseñanzas y mandamientos. Ese es el acto de nacer de nuevo, ¿sí? Pero aún no somos salvos en todo el término del concepto. Cuando comenzamos a caminar en instrucción, por amor al que nos salvó, lo confesamos ante todos y nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su caminar. Es allí que el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, pone en nuestro corazón la instrucción, el pacto renovado, el que renovó la ratificación del pacto de Sinaí. Es el pacto de Abraham antes que el de Sinaí.
y que fue profetizado, por ejemplo, por Jeremías, que lo voy a volver a releer, aunque ya lo hemos leído en otras ocasiones. Capítulo 31, versos 31 al 33, dice: y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi Torah, mi ley, en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta promesa se cumple cuando Yeshua viene por primera vez. Por ejemplo, Juan 14, 21 al 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esta promesa es consecuencia de amarlo, guardar y cumplir sus mandamientos y ponerlos por obra. Toda la vida, todo el resto de nuestras vidas. Entonces Dios, que es espíritu, por eso digo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón la Torá. Y cuando digo que el Espíritu Santo es Dios mismo, no lo digo porque se me parece, porque se me ocurre. Lo digo porque en el mismo Evangelio de Juan, el propio Yeshua, en el capítulo 4, hablando con la mujer samaritana, versos 24, dice: Elohim es Ruach, Dios es espíritu. Y no puede ser otro espíritu que el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. Entonces, cuando él dice mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él, está hablando del espíritu, del Ruach, y de Yeshua, que es la palabra, que es la instrucción, que es la Torá, hecha carne. Eso es lo que el creyente tiene que tener en el corazón, porque la profecía era que escribiré mis mandamientos, mi Torá, mi ley, en su mente y en sus corazones. Entonces, como pueden ver, esto es bien distinto de lo que se nos había enseñado, de lo que creímos durante años y que se sigue diciendo. Frases como cuando alguien muere, ¿vio? Partió con el Señor, o ya está ante su presencia. Bueno, eso es bien mentiroso, no tiene nada que ver. Y esto es consecuencia de otra cuestión también muy debatida. ¿Se puede perder la salvación? Claro que sí. Por eso Pablo aconseja que la cuidemos todo nuestro peregrinar. E incluso él tenía temor de perderla, cuando dijo: no va a hacer cosa que siendo yo heraldo, vaya a resbalar. Fíjese, por ejemplo, lo que dice el propio Pablo en Efesios, capítulo 2, que ya lo hemos leído, pero tenemos que volver, del 8 al 10. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Somos salvos por gracia, por medio de creer, no por obras, pues es un regalo de Dios, y Él debe ser el destinatario de toda la gloria, porque somos creados en el Mesías y Yeshua para buenas obras preparadas por Dios desde antes para que caminemos en ellas. Es decir, no alcanza con creer conforme el criterio occidental de fe y que esa fe quede enmarcada solo en una confesión, sino que, además de confesarlo, debemos, tal cual su hechura, ser hechos como Él, cumpliendo en fe sus mandamientos, pues ellos son las buenas obras que Dios instruyó desde siempre que debemos cumplir. Nacemos de nuevo y comenzamos a caminar nuestro destino de salvación, y para ello es necesario caminar en las obras de Dios. Dios es un Dios de pacto, y un pacto, al menos, tiene dos partes, y ambos lo deben cumplir. La salvación es un pacto, y todo pacto tiene condiciones que inevitablemente se deben cumplir. Nacer de nuevo es la firma, es la suscripción de ese pacto o contrato, si usted quiere. Para hacerlo más didáctico y jurídico, utilizo el término contrato. Ahora bien, una vez que lo suscribió, una vez que está firmado, una vez que está sellado por las arras del Ruach, que son las garantías necesarias, cada parte debe cumplir con sus obligaciones para recibir los beneficios que en el propio contrato están prometidos. Cuando creemos ser salvos porque confesamos a Yeshua y no guardamos las instrucciones del pacto que firmamos, en realidad esa salvación se convierte en una utopía, en una quimera. Lejos estaremos de ser resucitados en gloria y nuestro fin será terrible. Sencillamente porque en la resurrección de los muertos Yeshua habrá cumplido con su parte del pacto y usted no. Él pagó el precio en la cruz, nos hizo libres de los decretos que nos eran contrarios. Esto se refiere a Deuteronomio 28, las consecuencias de la desobediencia. Pero nuestra parte del pacto no la habremos cumplido, ergo solo la habremos firmado, pero no cumplimos nuestra parte. Fíjese, para corroborar y ratificar lo que estoy diciendo, lo que dice, por ejemplo, Pablo en otra carta, Filipenses, capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y usted sabe que ocúpense, este término, el griego es katergasomai, medio complicadito pronunciarlo, katergasomai, y significa trabajar, lograr, conseguir, terminar, consumar, ocupar, producir, hacer acabar, lograr la meta o el fin. Pero como el mismo apóstol que dice que la salvación es por gracia en Efesios, dice también en Filipenses que debemos trabajar con temor por nuestra salvación, ¿en qué quedamos? ¿Se contradice? Quedamos en que Pablo tenía muy claro el concepto bíblico de salvación y que la cristiandad ha torcido los dichos del apóstol. El concepto bíblico de salvación malinterpretando la gracia. La salvación es algo que debemos mantener con nuestro peregrinar todo el tiempo, hasta la muerte. Por eso es que Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Coherente, ¿no? Ese es el concepto de salvación. Perseverar
son dos verbos clave en esta salvación: perseverar y será. Perseverar es el presente y será es el futuro. ¿Se acuerdan cuando dije que el concepto de salvación aparecía en todos los tiempos verbales, indicando claramente que es un proceso? Bueno, de esto se trata. Y Yeshua dijo: el que persevere, tiempo presente, mientras dure el peregrinar, será salvo, tiempo futuro, cuando Él retorne. ¿Perseverar en qué? En las buenas obras, que son las que Dios preparó de antemano, y que son los mandamientos, la Torá, lo que estaba profetizado que iba a escribir en el corazón. Y por las razones de estar en nuestro corazón y de cumplirlas, es que el Ruach Santo, es que Dios mismo y su palabra, Yeshua, van a venir a morar en nosotros. Esa es la condición. Esa es la condición. Esta realidad de la salvación se contradice claramente con paradigmas religiosos heredados y propios del evangelio mentiroso de la serpiente. Sigamos con Mateo para corroborar todo lo que estamos diciendo. Mateo 10, versos 34 al 36. Fíjese lo que dice Yeshua. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Usted, cristiano que escucha el canal, sabe muy bien qué es la espada. La espada es la palabra. Lo dice Efesios 6, y lo dice Hebreos 4, versos 12, si no me equivoco. Es la palabra, son los mandamientos. Y esto es lo que sucede. Cuando uno predica los mandamientos, y como la cristiandad está desviada en el concepto de salvación y en el concepto de gracia, cuando alguien predica los mandamientos, generalmente se termina enemistando con sus hermanos. Porque la palabra causa esto. Y Yeshua vino a esto, a poner esa espada. Y por eso hay esas disensiones y generalmente la carne no quiere escuchar que debe sujetarse a los mandamientos de Dios. Y como están convencidos de otra cosa, y porque han malinterpretado las Escrituras, predicar los mandamientos es algo que verdaderamente se choca y por lo general se nos desplaza, porque es más fácil lo otro. Es más fácil caminar conforme se nos ocurre que debemos caminar, con tal de creer. ¿Cómo lo confesamos? Con eso alcanza. Una vez que entendemos que Yeshua es nuestro Salvador, que Él pagó el precio y nos hizo libres de la maldición que pesaba sobre nosotros por nuestra transgresión a las instrucciones, a la Torá, debemos enderezar nuestros pasos y cumplir sus mandamientos para no perder precisamente la salvación. Claro que cumplir los mandamientos nos traerá rechazo, especialmente entre nuestros más allegados, nuestra familia, nuestra iglesia, y ni hablar de la gente del mundo, aunque sean amigos o compañeros de trabajo. Pero Yeshua es claro: quien no camina correctamente en realidad, por más que lo haya confesado, no está con Él. No importa qué tan seguido ocupe un lugar en la iglesia, no importa si tiene algún ministerio o es un líder de célula, quien no junta con Él estorba, desparrama. Y no lo digo yo, lo dice en el mismo Evangelio el propio Yeshua, capítulo 12 de Mateo, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es.
y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, Él vino a trazar una línea, y dependiendo de qué lado de esa línea usted se ubique, estará reuniendo o estará estorbando, estará desparramando. Aquella frase, Jesús te ama sin condiciones, tantas veces escuchada, de hecho, no es bíblica, no es cierta. Cualquiera que ha estado en su presencia y vuelve al pecado verdaderamente, nunca le conoció. Cada vez que Yeshua sanaba a alguna persona, justamente le recomendaba no volver a pecar. O dicho de otro modo, no vuelvas a transgredir la Torá. Porque hemos aprendido que pecado es toda transgresión de Torá. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 14, un ejemplo que les voy a dar de una sanidad. Verso 14. Dice así: después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Estamos hablando del paralítico de Betesda, que llevaba 38 años paralítico. Es claro, vino la salvación para ese hombre, pero ese hombre después debía caminar de tal manera que no transgrediera los mandamientos. Porque la amenaza, ¿cuál era? Te va a venir algo peor. Vas a perder la salvación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto está escrito por Pablo también. Estos versos generalmente se usan para justificar nuestros pecados y seguir pecando. Total, si somos infieles, Él no deja de serlo. Pero no tienen en cuenta a la hora de entender este verso que Él no puede negarse a sí mismo, expresando que si tuvo que morir en una cruz por causa de nuestro pecado, es obvio que no podemos seguir transgrediendo porque despreciaríamos con nuestra conducta la fidelidad que Él llevó al madero. Él es fiel al pacto, a todos los pactos, al de Abraham, al de Sinaí, y a este nuevo, o a este renovado, que escribió sus mandamientos en nuestros corazones y en nuestra mente. Yo expliqué que Él vino a poner una espada, y expliqué también que la Biblia contesta cuál es la espada. Son los mandamientos, es la Torá, es la palabra de Dios. Y por eso dice Hebreos 4, vamos a leerlo, vamos a repasarlo. Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que discierne. Lo bueno o lo malo que hay en nosotros. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuenta de qué? De cómo fue nuestro caminar. ¿A la luz de qué? A la luz de los mandamientos, a la luz de la espada, a la luz de la palabra. Así funciona la salvación. Así va a funcionar.
Esa es la razón por la que tenemos que rendir cuenta de nuestro caminar. Lo cierto es que Él, con sus enseñanzas y su sacrificio, ha trazado una línea en la vida de aquellos que creen en Él. Dependiendo, insisto, en qué lado de esa línea usted se ubique, estarás reuniendo con Él a su pueblo o estarás desparramando a sus ovejas, estorbando la obra que Él ha venido a hacer a la tierra. Confesar su nombre y caminar de cualquier manera, perseverando en los pecados, enseñando además que eso es tolerado por la gracia de Dios, es una distorsión con la que debemos terminar. Pues no es algo quien así enseña y tampoco lo serán quienes creen ese mensaje. En resumen, si usted creyó en el sacrificio expiatorio de Yeshua, ya ha sido rescatado de las maldiciones que pesaban sobre su vana manera de vivir. Desde allí, esa es la raya, esa es la línea, desde allí, usted está obligado a guardar los mandamientos del Eterno todo el tiempo, conforme a las enseñanzas de Yeshua y a la manera que Él indicó que se deben guardar. Esa es la forma de trabajar por esa salvación que no merecemos. Si usted no endereza su caminar en esa dirección, usted no saldrá inocente en el día que Él venga a juzgar, o sea, la segunda venida, y todos los hombres debamos rendir cuentas de nuestras obras. Para ser salvos del pecado y de la muerte, debemos tener fe en la Torá viviente, en Yeshua. Y esa es la ley de la fe, por la cual el justo por la fe vivirá. Esa es la ley de la fe que habíamos aprendido en la clase pasada. Y habiendo entendido entonces el concepto de salvación, el proceso que conlleva haber creído y ser salvos, haber nacido de nuevo, usted debe trabajar toda su vida para no perderla. Créame, la salvación se pierde si usted no camina conforme hemos sido instruidos que debemos caminar. Y ahora sí, habiendo enseñado esto, o entendido esto, vamos a estudiar y hacer una exégesis pormenorizada de la carta de los Gálatas, escrita por Pablo, para que usted corrobore y entienda que esa carta, justamente de lo que está hablando, es de los requisitos para ser salvo. No habla de otra cosa. Y ahí entenderá cuán distorsionada fue esa carta desde siempre y cómo nos hemos desviado, porque lo que se nos ha transmitido de generación en generación durante cientos y cientos y cientos de años, como digo siempre, son mentiras. Es el engaño de la serpiente, el mismo discurso que le dio a Eva para que Eva comiera del fruto prohibido. No vas a morir. Es mentira que vas a morir. ¿Cómo que vas a morir? Vos podés hacer lo que quieras, que Dios no es tan severo, y vas a seguir viviendo. Entonces, veremos que todo esto es un paradigma religioso, que lo único que está haciendo es desviarnos y que debemos entender exactamente las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Mire, siempre escucho decir, desde siempre, desde que me convertí, que para los recién iniciados, los neófitos son aquellos que están recién plantados. Neo es nuevo, los que recién entran, digamos. Siempre escuché decir que esas personas que están ingresando por creer, por confesar, vayan y lean en los evangelios
lean los salmos, los proverbios, porque empezar por el Tanaj, por el Antiguo Testamento, sería complicar al nuevo creyente. Bueno, yo estoy total y absolutamente en desacuerdo. Usted no va a poder entender los evangelios si usted no empieza por Génesis. Usted no va a entender los pactos y por qué Yeshua derramó su sangre, porque es el pacto que firmó con Abraham, que propuso en Sinaí a Israel. Es la razón por la cual Yeshua vino. Entonces, es todo lo contrario. Yo aconsejo que a los nuevos creyentes vayan para que sepan que Yeshua está cumpliendo con su peregrinar en la tierra, con 4000 años de profecía. Usted tiene que ir a estudiar la profecía. Después llegará el Evangelio y entenderá las cartas del apóstol. Es precisamente porque, no, mire, nadie compra un libro y lo empieza a leer por el capítulo 32 o 25. Usted compra un libro y empieza a leerlo desde la introducción, el prólogo, por lo menos yo hago eso, hasta el epílogo y el final. Pero con la Biblia no es ajeno a esa constante. Tenemos que empezar a leer desde el principio. Tenemos que empezar a leer desde el principio. Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra para que nosotros habitemos en ella y caminemos conforme instruyó que debíamos hacerlo. Gracias por escucharme. En la próxima clase ya abordamos la temática de la carta a los Gálatas. Dios les bendiga mucho. Les agradezco el tiempo que usted le dedica a prestarme oídos y les deseo un Shabbat Shalom. Estamos en la cuenta del Omer, faltan pocos días, creo que ya vamos por el día 41. Faltan escasos 9 días para que comience Shavuot. Y también tenemos que disponer nuestro corazón. Yo espero que estas enseñanzas sean verdaderamente los primeros frutos que usted llevará al Elohim de Israel este año, este tan particular año que nos tiene a todos enclaustrados, pero no pueden enclaustrar el Ruach, el espíritu que debe habitar en usted, la palabra que debe habitar en usted, Dios y su Hijo, Yeshua HaMashiach. Que Dios le bendiga y Shabbat Shalom. En el Bereshit el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo, un cuerpo preparó solo por amor, todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece de su plenitud, gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, rechazaron, eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, conoció tu salvación.
pasión.